Hola a todos los amantes del terror, bienvenidos una vez más a mi canal, soy el señor X Sismoon. Comenzando este año 2016 con más terror, hoy en análisis de videojuegos de terror hablaremos ya de un clásico de los videojuegos. Analizaremos un juego que combina las mejores películas de terror del espacio como Alien y The Thing. Nos referimos a Dead Space. Conozcan este fantástico videojuego del género de terror en el espacio. Dead Space es un juego de shooter en tercera persona con ambientación clásico de survival horror desarrollado por EA Redwood Shores, hoy en día se conoce como Visceral Games, y distribuido por Electron Arts. El primer título de la serie de Dead Space fue una franquicia muy enorme que incluye videojuegos como cómics, ya también como películas. Fue lanzado en octubre del 2008 para plataformas de PlayStation 3, en el Xbox 360 y la PC. La historia se desarrolla en el interior del extractor espacial USG Ishimura. La tripulación ha sido masacrada por necromorphos, son monstruos que toman la forma de las personas y los convierte en extraterrestres endemoniados, creados por un virus alienígena. El protagonista de este videojuego es Isaac Kleiner. Tiene que enfrentarse a los necromorfos en solitario. La acción se desarrolla como un shooter en tercera persona, como lo mencionamos, con un control con claras influencias como Resident Evil. La ambientación recuerda intensamente a la película de Alien, como lo mencionamos. El objetivo de la mayoría de las misiones es recorrer las cubiertas de Ishimura para recoger elementos, llevarlos a ciertos puntos, según las indicaciones de otros personajes secundarios dan a Claire a través de un enlace por la radio. Durante los recorridos los enemigos nos atacan de formas muy inesperadas y te ponen unos sustos muy fuertes en grupos cada vez más numerosos. El combate con los enemigos se realiza con una técnica llamada desmembramiento estratégico. Los enemigos deben de ser descuartizados para poderlos eliminar totalmente. Se hace necesaria una gran precisión, ya que hay que arrancar las extremidades del enemigo. Por ejemplo, los enemigos sin piernas seguirán arrastrándote hacia nosotros más lentamente usando los brazos. Lo que consiste el jugador se visualiza en una LED sobre la espina dorsal del traje, la salud de hierro, como se le dice, así como la cantidad de éxtasis o oxígeno restante. El módulo estabilizador, en inglés es Stat Module, es una herramienta de traje que el protagonista le permite proyectar éxtasis que lentamente el movimiento de los enemigos son alcanzados. Estos elementos pueden ser enemigos de algunos componentes móviles del escenario, ya sean como puertas grandes, ventiladores, etc. El éxtasis es un componente estratégico en los combates, al permitir eliminar enemigos en cierto orden, ya sea congelándolos a ellos o utilizando herramientas para aventárselas a los enemigos, o algunos de ellos también le permite huir de los enemigos sin eliminarlos. Otra herramienta del traje es el módulo de Kinexis, que te permite capturar elementos transportándolos, levitándolos a unos centímetros del traje o arrojándolos en modo de arma, como lo mencionamos. Es una característica fundamental para resolver algunos puzzles, ya que te permite transportar elementos para cumplir con un objetivo de la misión o conectar varias baterías que activan algunos componentes electrónicos, aunque también en algunos casos se puede agarrar partes del cuerpo de algún necromorfo y lanzárselos de regreso para proyectiles como para causarles más daño. A lo largo de las misiones el protagonista toma un ítem del escenario y los enemigos ya eliminados que puede permitir aumentar tu salud o oxígeno o éxtasis restante. También se le puede recoger mucha munición para cada una de las armas disponibles. En ciertos puntos se encuentran almacenes que te permiten una gestión de ítems de forma habitual, conocidos como los RPG. Es posible comprarlos o vender ítems y almacenarlos ahí para liberar los slots de almacenamiento para el traje. El traje del protagonista, así como todas las armas, pueden ser mejoradas en varios aspectos, ya sea en la velocidad de la recarga, capacidad del cargador, daño infligido para las armas, duración del oxígeno del traje o duración de la estasis, entre otros más. A través de los puntos de estas mejoras distribuidos a lo largo de los escenarios es posible gestionar cuáles son las mejoras aplicar al traje o a las armas. Todas las mejoras se conceden a cambio de un tipo de ítem llamado nodo de energía. Los nodos de energía se encuentran dispersos en los escenarios o pueden ser comprados en los almacenes. Los nodos de energía también pueden ser utilizados para desbloquear áreas con recursos a lo largo del juego. Otros tipos de ítems son los registros de video, audio, de texto, etc., que desenvuelven nuevos detalles
detalles de la trama. Algunos escenarios se encuentran como en gravedad cero, o es posible activar una característica a través de los interruptores. En estos escenarios es posible saltar libremente a cada de todas las superficies, ya sean suelos, paredes o techo, etc. Así como cambiar elementos sobre ellas, usando botas magnéticas. Una de las características indefinitivas de este gran título de desesperación total de un HUD. En su lugar se utiliza como proyectiles holográficas o proyecciones holográficas que emanan del traje del protagonista, que te permiten navegar por el inventario, revisar la base de datos del juego o del mapa. Todas estas acciones se realizan sin detener la acción del juego, lo que te permite mayor fluidez. El protagonista solo suele portar 4 armas simultáneamente, pero podrá intercambiarlas por otras disposiciones en los almacenes. Algunas armas se encuentran durante las misiones y otras solo pueden ser adquiridas a cambio de créditos en los almacenes. Todas las armas, salvo una, son realmente herramientas en las distintas tareas de ingeniería de la Ishimura. La primera arma que porta Clark y la más reconocida del juego es la cortadora de plasma. Todas las armas tienen 2 modos de disparo y cada una tiene características propias. Todas las armas pueden ser mejoradas en los puntos de mejoras en distintos aspectos, como en el alcance, la potencia y la velocidad de recarga o el tamaño del cargador. La historia se centra en el año 2508. La minería de intergaláctica es un negocio muy lucrativo. Las corporaciones mineras escogen planetas con grandes recursos para la minería, instalan colonias en la superficie y extraen placas tectónicas completas utilizando en grandes enganches de gravedad. Estas porciones del planeta son arrastradas por grandes naves espaciales llamadas extractoras planetarias, en las que refinan los minerales y las transportan a su destino, ya sea en la Tierra o otras colonias terráqueas donde se escasean los recursos minerales. La mayor y la más antigua de las naves es la Ishimura, conocida también como Pueblo de Piedra, que se encuentra en el sistema de Agassiz. No obstante, la corporación de la extracción Cordoria ha perdido contacto con ella y se envía un equipo de mantenimiento de emergencia para conseguir reparar los daños. Entre esos técnicos se encuentra nuestro personaje principal, como ya lo hemos mencionado, Isaac Clarke. Es un ingeniero de sistemas que mantiene una relación sentimental con uno de los tripulantes de la Ishimura, la oficial médico Nicole Brinnan. Sin embargo, la nave que transporta el equipo se estrella en la bahía de aterrizaje por un fallo en el anclaje de la gravedad y que queda muy dañada. Inicialmente la Ishimura parece desierta, pero tardarán en comprobar que no están solos. Cuando los miembros de la expedición desbloquean las puertas para seguir investigando lo sucedido, son atacados por unos seres deformes que salen de los sistemas de ventilación. Los supervivientes del equipo se separan. Por un lado Clark y por otro lado Jack Hammond, jefe de seguridad, y Kendra Daniels, especialista de informática, siguiendo las indicaciones de Hammond y Creda. Clark repara el monorriel que permite al equipo desplazarse por la nave. Su objetivo principal es buscar los datos para averiguar lo ocurrido en la nave y encontrar una vía de salida. Descubren que hay distintas cubiertas en la Ishimura, están llenas de cadáveres y monstruos de origen desconocido. No parece haber supervivientes. Después de reactivar los monitores de la nave que habían sido saboteados, tratan de enviar a una señal. Todo esto lo hacen esquivando los ataques de los necromorfos, nombre que los científicos de la nave le dieron a estos seres. En uno de estos enfrentamientos, Hammond encierra un necromorfo en una cápsula de rescate y la lanza. Kendra encuentra toda la información que parece indicar que antes del ataque de los necromorfos hubo un caso de paranoia colectiva en la colonia que se extendió a la nave. El origen de estos sucesos está relacionado con el descubrimiento de un artefacto llamado la Esfinge Roja, o en inglés Red Maker, durante las excavaciones del planeta. Clark, en busca entonces una valencia, siguiendo las indicaciones de Kendra, le envía desde un núcleo invasivo donde está atrincherada. Planta esta se baliza para las rocas que se encuentran pendientes y de tratamiento en la cubierta de minería y lanza la roca. De esta forma consiguen enviar una señal de socorro que se transmite más allá del cinturón de asteroides de Ishimura, que creó durante las extracciones de dicho planeta. Al poco de enviar el mensaje de socorro al USM Valor, una nave militar que se encontraba misteriosamente en el sistema Aegis, responde la llamada. También se indica que han recogido la cápsula de rescate lanzada por Hammond. El necromorfo a bordo ataca a los tripulantes de Valor
que finalmente se estrella contra el Ishimura. Clark toma los restos de Valor, el núcleo gravitacional necesario para hacer volar el último transbordador operativo en la Ishimura. Además del núcleo, es necesario extraer una pieza del motor de la Ishimura. Hammond es asesinado por uno de los necromorfos. Entonces Kendra planea huir de la Ishimura, reparando el transbordador. Durante esta tarea, Kyle, el antiguo oficial de la investigación de Ishimura y el último sobreviviente, se pone en contacto con Clark y le explica que se lo devolvió a la Esfinge Roja, extraída del planeta. Los necromorfos serán controlados y las alucinaciones se detendrán. Kendra está de acuerdo en este plan, ya que piensa que con la ayuda de Kyle será más fácil la huida. Clark se encarga de reequipar el transbordador y recuperar la Esfinge Roja de la bahía de la carga de la Ishimura, y al cargarla el transbordador de Kyle coloca la bahía de aterrizaje. Cuando Clark trata de subir al transbordador junto a Kyle y Kendra, es asesinada por Kyle y toma el transbordador. Desvela que es un agente del gobierno que tiene el objetivo de devolver a la Esfinge Roja a la Tierra. Tras la fuga de Kendra con el transbordador y el Esfinge, Nicole se comunica con Clark. Le pide que utilice el control remoto del Ishimura para recuperar el transbordador y volver a colocar la Esfinge en la explotación de la minería de la colonia, donde fue encontrada al recuperar el transbordador de Kendra. Huye en la cápsula de salvamento que la dirige a la colonia. Clark consigue aterrizar el transbordador con el control remoto del Ishimura y pilota con Nicole hasta la colonia, llevando al Esfinge con él. En la colonia, Nicole vuelve a desaparecer. Clark coloca la Esfinge en su altar original, lo que provoca la reacción que detiene la actividad de los necromorfos. Como efecto colateral, los anclajes de gravedad que suspenden un inmenso trozo de roca que iba a ser transportado por el Ishimura se suelta y comienza a descender hacia la colonia. Antes de que el proceso termine, y cuando Clark no puede detenerla, Kendra llega al lugar, retira la Esfinge de su lugar y muestra a Clark el video que le demuestra a Nicole. Cometiendo suicidio ante ellos, llegará al Ishimura. Lo que Clark ha visto son las alucinaciones de la Esfinge, genera en su mente y con la que controla su voluntad, y la de los otros supervivientes como Kane. Clark corre hacia el único transbordador disponible que le permitirá huir junto con Kendra, ya que la colonia está destinada a la destrucción debido a la roca que se dirige hacia ella. Sin embargo, al tratar de subir el transbordador en el que Kendra estaba acoplando la Esfinge, una descomunal necromorfo mata a Kendra y a Clark. Tiene que destruir sus puntos débiles para conseguir escapar de la colonia, dejando a la Esfinge ahí. Y en el viaje de vuelta a la Tierra, Clark revisa el último video de Nicole antes del suicidio y descubre que sigue sufriendo alucinaciones. Del videojuego, los registros recogidos van desvelando lo ocurrido antes de la llegada de Clark y el resto del equipo de mantenimiento. Después de varios casos aislados de demencia, la colonia del Dr. Kate comienza a preocuparse desde el descubrimiento del artefacto que fue llevado a la Esfinge Roja. En la excavación de los ataques psicóticos son cada vez más habituales, incluso llega a haber un caso de asesinato. Kane pide ayuda al experto psiquiatra, el Dr. Mercer, y trata de disuadir al capitán Matthews de subir a la Esfinge a la nave, ya que se supone que los casos de locura están relacionados con ella. Tras la aparición de los primeros necromorfos, en la colonia se declara cuarentena y se transporta rápidamente a la Esfinge de la Ishimura. Las investigaciones con los primeros necromorfos desvelan que un virus de origen alienígena recombina a los cadáveres humanos para crear nuevos necromorfos. El Dr. Mercer, miembro de Unología con el Capitán Kyle, considera que los necromorfos es una creación divina de la Esfinge, como una reliquia sagrada, más importante que la tripulación de la Ishimura. Un caso de esquizofrenia colectiva se apodera de la colonia. Se producen asesinatos colectivos para los miembros de la Unología. Estos asesinatos son el primer paso para llegar a la vida eterna, profetizada por Robert Altam. La llegada de la Esfinge Roja a la nave aparecen los primeros necromorfos en la Ishimura. Tal quiere de revelar al capitán y al tratar de inyectarle lo que parece un tranquilizante lo asesina. El pánico se apodera de la nave y al menos de un técnico tratan de enviar un mensajero de socorro, pero no lo consiguen.
El Ishimura estaba realizando una operación minera en un sistema prohibido. Los últimos sobrevivientes son Mercy y Kate. Los esfuerzos de Clark, Hammond y Kendra por escapar de la nave se ven obstaculizados por Mercer, que trata de ofrecer la vida eterna a Clark, entregándolo a su creación, un necromorfo capaz de regenerarse e imposible de eliminar con las armas de la disponible. Clark y Kendra comprueban que muchos de los sistemas a los que intenta acceder son bloqueados desde adentro de la nave. Posteriormente descubre que el autor de estos sabotajes es el oficial Kate, que trata por todos los medios de impedir que la Esfinge salga de la Ishimura, salvo que retomar a la colonia, el lugar que fue extraída. Kyle sostiene que devolver la Esfinge a su punto de origen hasta que los necromorfos sean retenidos ahí y el brote psicótico colectivo se detenga. Al escapar de la Esfinge, Kendra explica a Clark que la Esfinge roja es un experimento para construir una réplica de la Esfinge negra por ingeniería inversa. La Esfinge negra fue encontrada hace 200 años antes de que la Tierra por el fundador de la neurología Robert Artan. Durante las investigaciones con la réplica de la Esfinge roja, se descubrió que al activarla parecía al patrón rítmico en muchas frecuencias, que al afectar a los investigadores produciendo alucinaciones. Parte de la información extraída de la Esfinge negra se interpretó como las cadenas de ADN y permitieron crear un nuevo virus. Este virus solo se activa ante la presencia de otras células muertas. Ya entonces algunos investigadores se contaminaron con este virus y se produjeron varias recombinaciones, es decir, la aparición de primeros necromorfos. Esta experiencia fue lo que llevó a los responsables a trasladar los experimentos de la Esfinge roja a un sistema prohibido llamado Agesis, donde no estaba permitido el acceso. Dead Space es el nombre de los investigadores que dieron al espacio muerto, en español, alrededor de la Esfinge roja, en la que las recombinaciones y los necromorfos entran en estado de retardo. 200 años después, el Ishimura viola esta restricción de manera ilegal para realizar extracciones de la minería. Bueno, ya conocemos un poco de la historia de Dead Space. Este videojuego, como lo mencionamos, Electronic Arts anunció por primera vez Dead Space en septiembre del 2007. El juego fue desarrollado, como lo mencionamos, por Redwood Shores, California, que anteriormente había trabajado en El Padrino y Los Simpsons del videojuego. El equipo de desarrollo había miembros del primer System Shock. El productor ejecutivo Lane Shortflin dijo que quería crear algo más oscuro y espeluznante que sus títulos anteriores. Del equipo analizado una gran variedad de películas de terror para conseguir la inspiración de sustos para estos juegos. Las primeras versiones del juego llamaron la atención por un alto nivel de gore y violencia, en particular la táctica de desmembramientos a los enemigos, enfatizado por Shaolin Field como el primer tema de Dead Space, para conseguir hacer que los cuerpos sean más realistas. El equipo se desarrolló con un estudio de foto de víctimas con choque de carros. El juego fue inicialmente desarrollado para Xbox originalmente. Jason Graves a mejor banda sonora original y el mejor uso de audio por parte de premios de cine de la Academia Británica en el año del 2009. En el 11 de noviembre del 2008, iTunes y Amazon lanzaron la banda sonora de Dead Space en descarga en el 2009. Fue nominado a varios premios por la organización Game Audio Network Wilson, conocido por sus siglas como GANG, música del año de audio del año y diseño de sonido. Después fue ganador de varios premios. Electronic Arts y Imagine Comics anunciaron una serie de libros basadas en el juego, que se estrenaron el 21 de febrero del 2008. Fueron ilustrados por Ben Templesing y escritos por Anthony Johnson. Los 6 libros de Dead Space Comics eran una precuela del juego, ambientados en el Agesis, en el planeta alrededor del USG Ishimura. Está ubicada una colonia de mineros, especialmente extraen el antiguo artefacto llamado la Esfinge, que comienza a afectar a cada miembro de la colonia.
La primera edición fue lanzada el 3 de marzo del 2008. Sin embargo, una versión limitada de la primera edición con una portada exclusiva fue lanzada por World.com en el año 2008 para las 25 personas que llegaran a la convención. Electro Arts y Star Media también anunciaron un film de animación de Space Expedition y una precuela de los eventos del juego, tomando lugar después de los necromorphos invadieron la Ishimura. El film desarrollado por Roland fue lanzado en el 2008. Inicialmente el gestor de comunidad de Space, Andrew Gray, declaró que Alemania, China y Japón habían prohibido el juego. Sin embargo, ha sido confirmado que una arguencia para el marketing que Dead Space no vive en ningún país. En el año del 22 de agosto del 2008, Northcon Survivor fue lanzado un sitio web similar al juego reality alternativo que daba la oportunidad al visitante de explorar el mundo narrativo de Dead Space. El juego tiene poco tipo de juegos de realidad alternativa y mucho de aventura gráfica, tipo Myths, coincidiendo un lanzamiento de Dead Space. Los ganadores de la novena de los primeros premios en este juego fueron premiados con una copia del juego de la plataforma que ellos escogieron. Dead Space ha sido recibido con críticas y ventas generalmente por IGN. Remarcó la gran cantidad de referencias cinematográficas en el juego. Hay conexiones obvias en elementos encontrados en Dead Space que pueden ser asociados a Horizonte Final, como películas asociadas como Horizonte Final, la trilogía de Alien, La Cosa de John Carpenter, La Noche de los Muertos Vivientes, entre otros. Algunas influencias cinematográficas no tan evidentes como Solaris, 2001, Odisea del Espacio. Eurogamer hace un reposo a todos los juegos de los de Dead Space, toma elementos como Resident Evil, Half-Life, Time Split, Doom 3, Bioshock, Quake y Prey. La única innovación propia según GameSpot se encuentra desmembraciones estratégicas. En Meditations se valora que el conjunto creado a partir de estas fuentes tiene personalidad propia. La gran mayoría de los críticos considera que su ambientación, el cuidado por los detalles y el diseño sonoro es lo más impactante en este juego y que ayuda a crear una experiencia terrorífica. La vida comercial de este videojuego fue muy exitosa. Fuentes de EA confirmaron la venta de más o menos 2 millones de copias. Según EBG Charts, se ha vendido más de 3.7 millones de copias. El juego posee actualmente una puntuación agregada a 89% en GameRankings y el 86% en Metacritic. Bueno, espero que te haya gustado este video y puedas jugar este grandioso juego. Te lo recomiendo. Agrégame en tus redes sociales para seguir platicando más de terror. Te lo agradecería. Soy el señor Inmun y te deseo unas dulces pesadillas. Hasta la próxima y viva el terror.